Pues aquí estamos, Bueno, después de mucho tiempo. espera, ¿presentamos algo? Ya, ¿Hacemos ya, no, alguna no, 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 entrada? no. A ver, este es el primer capítulo, no esperéis grandes cosas. Vamos a presentarnos para lo que no es los que no nos conozcáis y ya está. O sea, esto que fluya, que fluya. A ver, yo soy José Manuel, aunque casi todo el mundo por las redes me llama bueno, por todos los sitios en el entorno Maker me conocen como Galileo, Ujú. que en Twitter y en otros sitios es G4 Lile 0. Y nada, tú, preséntate, Germán. Yo soy Germán, a mí me conocen como Germán. Y Mejor. bueno, me podéis localizar en Twitter como @gemag12. Y bueno, luego en Mastodon, en más sitios, ya pondremos en las notas las vías de contacto. Y nada, aquí estamos después de ¿cuánto? Un año y pico desde la última vez? Sí. Luego nos hemos acordado que hemos grabado otras cosas, pero realmente fueron casi 2 años, aunque yo pensaba que sí, o sea, un montón. Sí, ¿Y de dónde venimos? ¿De qué hacíamos antes? Pues estábamos con el grandísimo Luis del Valle en el podcast de la tecnología para todos, Programar Fácil, y ahí grabamos muchos podcasts y luego al final eran vídeos, incluso estábamos en YouTube. sí, al final salimos en YouTube. Bueno, por aquí ya, ya veremos lo que nos depara el futuro. La idea es esa. La idea es publicar en YouTube, publicar en todos los sitios donde se pueda publicar. De momento no sabemos cuánta gente nos va a escuchar, Poca, poca. pero bueno. A ver, y bueno, y cuál es el objetivo del podcast? La morriña que teníamos de volver a grabar. A ver, el objetivo es un poco... teníamos dos nombres. Bueno, se nos va de las manos, pero también el no me da la vida, ese hubiera sido también muy bueno porque nos define también bastante bien. También, porque no metemos unos embolados. Exacto. Pero vamos, somos muy frikis de la tecnología, del mundo maker, de todo lo que va saliendo y que yo creo que también antes era difícil, ¿no? El estar al día de todo, pero ahora es imposible. Y entonces aquí Mm. vamos a hablar un poquito de lo que vamos viendo, nos interesa más y también un poco guiados por los poquillos que nos escuchéis, según el feedback que nos vayáis dando, pues nos iremos orientando más en diversos temas porque lo tocamos todo. O sea, tenemos más hobbies que tiempo. Ujú. Sí, vamos a hablar, pues, lo típico ahora de inteligencia artificial, seguro. ¿Qué tal con la Hablaremos. nueva tarjeta que te has comprado? Tampoco me he comprado la última de la última, me compré una 3060 que pillé de oferta y de momento no me ha dado tiempo a probarla. Llevo un día y medio con ella, No es pero bueno, instalada Automatic todavía. no, todavía no, Con lo fácil que no, es. que no tengo tiempo. Pero, pero sí, bueno, he probado el Whisper, he visto que funciona y bueno, y Explica lo que es el ya. Whisper. Whisper es un modelo de inteligencia artificial que sirve para transcribir audio. Entonces, aquí lo vamos a utilizar para hacer la transcripción de todo el vídeo y que el podcast también vaya con la transcripción. Ujú. Por darle accesibilidad y luego utilizarlo también para el resumen. Es OpenAI, es lo poco open que tiene, es Ujú. Whisper, ¿no? Sí, sí. Que fue mejorado por la comunidad, que al final es una de las ventajas de hacer los proyectos open, que Whisper era muy lento o requería bastantes recursos y consiguieron mejorarlo. Y es el que utilizarán ahora porque ChatGPT 4, Ujú. que es el modelo último que tiene OpenAI, es multimodal. Es decir, que Sí. tú puedes hablar con él. ¿Whisper será lo que tiene por detrás para escuchar o será otra Sí, cosa? seguro, porque es uno de los modelos que tiene accesibles en su API. Supongo que lo utilizarán internamente también. Pero creo que comentaste que había distintas, o claro, cuando tú no tienes una tarjeta gráfica muy potente, tienes que cargar un modelo. Al final, uno de los requisitos es la memoria RAM que tenga esa tarjeta gráfica. Entonces, el modelo que tú utilizabas antes era un modelo más El, pequeño. el Small, que funciona bastante bien. Lo bueno que tiene Whisper es que funciona también bastante bien en CPU. No mucho más lento, por supuesto, pero te puedes transcribir un vídeo, pues, no sé, el doble de tiempo de lo que dure el propio vídeo. Con una tarjeta gráfica, pues estás en 1:1, una cosa así. Qué bueno.
Pero luego el que era el más grande, en teoría lo que te daba era más calidad, Más no precisión. más precisión, pero sería más lento también. Sí, es un poco más lento. Pero bueno. Bueno, Bueno, ¿y qué más? Espera un poquito, que ha entrado mi mujer un par de veces, no sé qué quería. si hay humo, sal corriendo. Son las cosas del directo. Nuestra primera grabación desde hace tiempo y claro, no están acostumbrados en casa a lo que hacíamos antes, que era una ¿Sabes lo? semana, estoy comentándolo, que antes sí que estaban acostumbrados a que grabáramos, no teníamos que No, poner ahí la luz ni nada. es que viene mi madre. Bueno, seguimos grabando y ahora. Vale, vale. Bueno, a ver. Seguimos. Esto lo puedes editar o no lo edites, que quede como... Venga, pues venga. No, en el audio sí. En el audio sí. Bueno, ¿y qué más temas vamos a tratar aquí en el podcast? Pues, por ejemplo, temas de programación, hablaremos de Docker, que es lo que, bueno, yo personalmente es con lo que más estoy últimamente. Hablaremos de nuestro proyecto estrella, que es TinyJS, seguro que lo sacamos por aquí. Y bueno, ya os irán sonando. ¿Qué tal va TinyJS? Bueno, vamos a explicar lo que es, así sí, hay que brevemente. explicarlo. TinyJS es un proyecto que nació de un fin de semana para recibir un satélite que había lanzado Julián, que en ese momento era un chico de 16 años que se empeñó en un proyecto que veía como un sueño, que era lanzar un satélite, y lo consiguió. Y entonces hicimos un proyecto para poder recibir su satélite, porque el sistema que tenía estaba basado en Arduino y no estaba conectado, no era IoT, digamos. Y entonces, pues, teniendo unas plaquitas con un SP32 que también tenían el chip de radio que era compatible con el satélite, dije, pues vamos a recibirlo y crear estaciones en distintos sitios y que les llegue de forma automática. Y eso se ha convertido en la red de las estaciones más pequeñitas, porque son estaciones que cuestan unos 20 euros, y es la red más grande ahora mismo de recepción de satélites que existe. Entonces es una auténtica pasada. Se nos ha ido de las manos a Totales. todos los niveles. Y luego el tiempo que requiere, porque Sí. hay muchísimo trabajo, Germán, ahí que le dedica a todo lo que es las tripas para que funcionen Hmm. y luego después, bueno, está Oscar. Lo que pasa es que Oscar ahora no le da la vida y entonces estamos más ahí nosotros viendo todas las maravillas que creó para que funcione todo por detrás, porque es un proyecto que a la hora de recibir satélites estamos recibiendo eran unos 200.000 paquetes en las distintas estaciones, llegan Ujú. y nosotros los tenemos que gestionar y luego esos los consolidamos, porque hay veces que un paquete se puede recibir por 500 estaciones. Ahora tenemos Sí. satélites que van a 800 kilómetros, entonces tiene una cobertura muy grande, cubren toda Europa. Entonces, claro, más de 500 estaciones los reciben, los consolidamos y al final eran unos Unos 20.000 20.000 estábamos ahora. 20.000 individuales. Y esto, o sea, el objetivo del proyecto es básicamente que bueno, las universidades y pequeñas startups que comienzan en el mundo de los satélites, siempre y cuando envíen los datos en abierto, Efectivamente. pues estos se pueden recibir no solo cuando pasan por encima de, digamos, donde estén físicamente esta universidad o esta empresa, sino que se están recibiendo, da igual donde esté el satélite, en qué lugar de la órbita esté el satélite. Se están recibiendo 24 horas al día los mensajes. ¿Qué tipo de mensajes? No están transmitiendo vídeo, no están transmitiendo ni siquiera audio o imágenes, sino son datos de telemetría. Sí, Telemetría para ver el estado del satélite, lo que es básicamente IoT. Esto sí que es sí. IoT. Y entonces tenemos esos satélites, nos están diciendo pues a qué temperatura están, cómo está la batería, como si los paneles solares la están cargando correctamente, y se pueden extraer muchas conclusiones. Bueno, ya hemos visto casos de éxito y casos de no tanto éxito Sí. en algunos satélites. Les mandamos, o sea,
los operadores, claro, cuando tenemos un manifiesto que explica que tiene que ser en abierto y todo eso, ¿no? Si se cumplen esas condiciones de que la información es en abierto, cogemos la telemetría y se la mandamos en tiempo real al operador. Y ha habido casos en los que, por ejemplo, por la orientación del satélite, empezaba a congelarse, y cuando un satélite se congela, la batería deja de poder cargarse y el satélite muere. Hemos tenido en algún caso donde luego, digamos, estos satélites, los más avanzados, tienen unas bobinas que les sirve para modificar la posición del satélite. Entonces pudieron, fue el caso de Norby, que fue de los primeros satélites, pudieron reorientar el satélite para que le diera mejor el sol. Y luego un truco que utilizaron también es, normalmente Norby emite con unos 2 vatios, pero aumentaron la potencia a 6 para que eso también generara calor dentro del propio satélite, y consiguieron salvarlo. Porque el espacio es súper duro. Ahora en la web podéis meteros en los satélites inactivos. Vais a ver que hay muchos satélites que lamentablemente tenemos alguno que ha enviado un solo paquete y ha muerto. Porque al final tienes que tener muy claro que la energía que vas a poder generar ahí arriba es complicada, porque tienes momentos en los que el propio planeta da sombra. Y entonces hay muchos satélites, y además esa telemetría está para que lo podáis investigar y se aprenda, para que los que lanzan satélites nuevos aprendan de los errores y tengan modos de recovery, o modos en los que, por ejemplo, hay satélites que han emitido muy constantemente el beacon y con mucha potencia, y al final, claro, cogían y se cargaban la batería y al final el satélite moría. Sí, lo más complicado es eso, es la alimentación, porque también hay que tener en cuenta desde que sale el satélite de la fábrica, digamos, entre comillas, hasta que se lanza, puede pasar un periodo de meses. Sí. Y la batería, pues no se sabe qué ha pasado con ella. Nadie puede tocar ya ese satélite hasta, bueno, nunca más, porque ya después se lanza, y si la batería esté bien, pues el satélite va para adelante. Y si no, pues nada, un poco más de chatarra, espacial. Eso ha pasado, mirad. Los operadores de algunas empresas o de universidades intentan lanzar su satélite con el coste mínimo. ¿Qué es lo que hacen? Ahora mismo existen unos cuantos lanzamientos de SpaceX, el programa RiseAir, creo que es, en otro Transporter. El programa se llama RiseAir o algo así como Transporter. Es un programa que te permite lanzar el satélite bastante barato, pero si utilizas una nave, porque ahora se han puesto de moda unas naves que lo que hacen es, SpaceX cuando las lanza, sueltan esa nave y llevan los satélites y se van soltando luego después. Algunas como Momentus, que llevan propulsión por agua. Entonces, muy interesantes. ¿Qué es lo que pasa? Que a esas empresas hay muchas veces que les quitan el permiso para poder volar. Con lo cual, tu satélite se queda ahí en tierra, lo que ha comentado Germán, muchos meses. Entonces, cuando lo lanzan, es posible que la batería esté muerta. Y entonces hay muchos satélites que no son capaces de, con la batería muerta, el cargar para poder emitir. Entonces son pruebas que yo les diría a todos los que fabrican un satélite, el ponerle, coge tu batería, ponle una batería totalmente muerta, pónsela y mira a ver si funciona. Tienes que tener además sistemas que, porque hemos tenido el caso, por ejemplo, de FES. FES solo transmite, la batería murió, pero transmite solo cuando le da el sol. Oye, pues eso no está. Oye, te has quedado el satélite que solo transmite cuando está dándole el sol, pero por lo menos ahí transmite. Son pruebas que hay que hacer. Bueno, lo de que el satélite se quede mucho tiempo ahí, pasó con un proyecto que hicieron en la Luna. Lanzaron varios satélites que iban a la Luna en una de las misiones para volver a la Luna que está haciendo el programa Artemis, que está haciendo la NASA, y entonces hubo muchos retrasos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no me acuerdo exactamente el número, pero yo diría que más del 50% de los satélites que fueron allí no funcionaron, porque tenía la batería directamente muerta. Entonces, ahí, a todos los que diseñan un satélite, por favor, con la batería muerta, que sea capaz de funcionar. Porque durante un satélite tarda unos 90 minutos en dar la órbita completa. Eso significa que durante 45 minutos tienes sol. Durante esos 45 minutos puedes tener un modo que, aunque la batería no cargue, tenga la energía suficiente, utilizando por ejemplo SuperCap, para poder transmitir. Entonces, pues es una recomendación que dejamos aquí a
constructor de satélites. Bueno, pues no, es súper interesante y, bueno, es un gran reto en el que seguiremos trabajando. Seguiremos hablando de esto en algún capítulo, algún tema concreto sobre lo que nos vaya sucediendo en el proyecto y cómo avance. Uh-huh. Aparte de TinyJS, ¿en qué estás trabajando últimamente o qué estás maquinando? ¿Sigues con la cortadora láser? Bueno, algún experimento, hay un experimento que es muy interesante, el programa Servet en Zaragoza, que lo organiza Ibercivis. Y entonces el último proyecto que hice, las tengo por aquí. A ver. Son estas ondas. Son estas ondas de aquí, que se ve, bueno, aquí te viene lo de Servet y Ibercivis, sí. Y son sondas, y esto está hecho con la cortadora láser, a base de capitas. Entonces tiene aquí la antena, y aquí tiene la célula solar, y aquí para encenderlo o apagarlo. Entonces cuando lo enciendes, luego tiene sensores de temperatura. Y no, bueno, este es el sensor, un barómetro y un sensor de humedad y de temperatura, y luego este de aquí, en una de ellas le puse un debugger para poder sacar información de la sonda aunque esté cerrada. En concepto esto no es tan diferente de un satélite. No, de hecho lo suyo, y hay algunos operadores de satélites que lo hacen, que utilizan un globo pues para simular cómo se comporta y cómo van a recibir la telemetría y todo eso. Los VRX, que fueron uno de los satélites primeros que recibimos, bueno, en 915, que es la banda ISM, hay bandas que se llaman ISM, donde pueden emitir no necesitas una licencia para poder emitir en esas bandas. En Europa es 433 sí. Y 868. ¿Sabes lo que significa ISM? No. Industrial, científico y médico. Ah, sí. Sí, pero no me acordaba. Son bandas que se usan pues para el sensor de una casa, un sensor de meteorológico o una puerta del garaje. Son bandas que lógicamente no vas a pedir un permiso para poner un mando a la puerta del garaje. Claro. Pues son bandas libres y bueno, tienen sus problemillas por usarlo porque lo usa cualquiera libremente, pero son muy fáciles, son muy accesibles y ya está, eso transmites y punto. No tienes que tener licencia de radioaficionado ni nada parecido. Pues los VRX, el proyecto era un proyecto que pagaba la NASA. Y entonces la idea era lanzaron 3 satélites, los lanzaron con Python. No. O sea, sé que habrá enamorados de Python. Sí, pero Python está muy bien. Para lo que es. Pero a nivel energético. No, y así pasó. Duraron una semana, se murieron los 3. Pero la idea que tenían era hacer comunicaciones entre los 3 y luego lanzar un globo desde una montaña para hacer comunicaciones entre el globo, los 3 satélites y en una montaña. El proyecto era súper bonito, pero lamentablemente este fue de los satélites que tenemos muchos que duran, pues eso, una semana, 15 días máximo, y es porque no tienen bien hecho el balance de energía o cargan la batería o intentan cargarla cuando se ha congelado. Entonces es complicado, el espacio es muy complicado, pero bueno. Bueno, y bueno. ¿De qué más cosas? A ver, pues, al final he hecho proyectos con la impresora 3D, ahí están ahí por Thingiverse, si busquéis por Galileo, proyecto de la Luna, uno para escuchar a la sonda Opportunity, sabéis que la sonda Opportunity funcionaba con energía solar, le vino una tormenta de polvo, tapó las células solares y murió. Hizo un proyecto que, entre comillas, hackeaba la API de la NASA, porque cuando hay una cosa que se llama el Deep Space Network, que es como la red que tenemos nosotros de satélites, pero son de Space Network, o sea, de Deep Space Network, o sea, de las sondas de la Voyager y todo eso. En Robledo de Chabela tenemos la suerte de tener allí unas antenas, y entonces con la API te decían a qué proyecto estaban escuchando. Entonces yo lo que hacía era escuchar esa API para ver si en algún momento recibía datos, porque en cuanto recibía los datos te decía el bitrate
de la sonda a cuánta velocidad lo estaba mandando. Y hizo un proyecto que salió en Hackaday, que era como un despertador que si en algún momento OPI hubiera contestado, pues le hubiera avisado ahí. Vamos, lo tenía puesto que si hubiera a las 3 de la mañana me hubiera sonado a las 3 de la mañana y hubiera estado encantado que me despertaran a las 3 de la mañana con tal de que OPI se despertara. Pero no se despertó. Bueno, lamentablemente no hubo respuesta, una pena. No hubo respuesta. Una pena. Bueno, pues yo por mi parte, pues lo que he comentado antes, he estado trabajando mucho con Docker, investigando servicios, intentando migrar muchos de los servicios que tenía en la nube a servicios locales, para más que nada por temas de privacidad y de gestionar mis propios datos. Que bueno, puede ser también un tema interesante para comentar algún día. He seguido haciendo alguna cosita con SP32. Últimamente le doy menos a ese tema, pero sobre todo con temas de domótica, pues sí que me intento mantener al día, con Home Assistant, con SP Home. Proyecto Enigma. El proyecto Enigma está un poco en stand-by. Tengo alguna Yo lo idea. Tengo en casa y lo sigo usando. Tengo alguna idea porque cuando apareció el Standard Matter, el objetivo del Standard Matter de domótica es más o menos lo que pretendía Enigma, que, bueno, Enigma, para quien no lo conozca, es un proyecto que era una especie de red domótica para conectar rápidamente sensores y que fuese muy eficiente energéticamente, de manera que pudieras tener sensores alimentados por baterías. Entonces el objetivo de Matter es el mismo. Entonces yo supuse que esto de Matter iba a ir más rápido, iba a funcionar mejor, pero por lo que estoy oyendo no acaba de funcionar. Entonces, y no acaba de funcionar, y también he seguido a gente que estaba utilizando también Zigbee. Y Zigbee, por lo que he visto, hay muchos que dicen que es un poco inestable en cuanto a cuando empiezas a tener un número de dispositivos grandes, se empiezan a desconectar. No lo sé, o sea, yo no he tenido... intenté montarme, porque tengo un adaptador de estos de Zigbee de Combi. Y lo he intentado utilizar con Zigbee to MQTT, pero no he conseguido emparejar ningún dispositivo. Tengo un par de interruptores, tengo una bombilla, pero no sé qué pasa, que no, o sea, sí que funciona, o sea, funciona bien aparentemente, pero no he conseguido. Y el otro día estuve pensando en si retomar el proyecto de Enigma, pero para hacer una reescritura más o menos completa, pues dándole nuevas funcionalidades y más líneas de crecimiento. Pero es un proyecto muy chulo. Además, al final, una de las cosas que tenía es que, como cada vez tenemos más dispositivos IoT, con un proyecto normal, con un SP32, si te conectas al Wi-Fi tienes dos problemas. Cuando vas a hacer la comunicación con el router, tardas un tiempo. Que eso con el proyecto de Enigma es súper rápido, con lo cual se enciende y se apaga súper rápido, con lo cual no gastas nada de batería. Y luego después, al tener todos esos dispositivos conectados a un solo nodo, o dos por cobertura, puedes tener los que quieras, o sea, gateways. Pero ganabas hay muchos router que se vuelven locos en cuanto te vienen, se lo habréis notado en fiestas, te viene una fiesta, haces una fiesta y de repente te viene un montón de amigos a casa y se te cae la wifi, sí, porque el router no es capaz de gestionar todo eso, además de tus cámaras, tus no sé qué, tus no sé cuántos. Entonces con Enigma, como todos van en otra red que es independiente, pues ganabas eso. O sea, a mí el proyecto me parece un proyecto muy bueno. Sí, no hablan todos a la vez, sino que cuando uno tiene un dato que enviar, lo envía y se calla. O sea que es bastante eficiente en cuanto al uso de la red y de la energía. Pero bueno, otro tema para sacar otro día. Bueno, seguridad, no sé, también. Seguridad. También hablaremos de seguridad. De hecho, hay varias cosas. El proyecto, a ver, hice un proyecto que me llevó 10 días. El del Wi-Fi Hack Monster, sí, o Wi-Fi Purple Monster, tiene más like que el de TinyJS. Yo creo. Y digo, pero ¿cómo puede ser? Y luego después me piden además, van saliendo, lo hice para el M5 Stack, que es un dispositivo así muy chulo de, no me acuerdo cómo se llama el fabricante.
de M5. ¿Es que está? ¿Se llaman ellos? M5. El Fire Stick o el Fire, ¿no? Bueno, un cacharrito que servía para coger los hash. Cuando hay una comunicación, cuando tú arrancas el ordenador y te conectas a la Wi-Fi, hay 4 paquetes mágicos que de ahí se puede sacar la Wi-Fi de tu casa. Te la pasas con la Wi-Fi haciendo luego después un ataque. Entonces existe un codiguito basado en otro que viene ahí de quien, porque utiliza el 80% es el código de... no me acuerdo, es de hace tanto tiempo, pero lo tengo ahí puesto y yo lo que hice fue añadir que capturara ese tipo de paquetes, hacer toda para que cogiera esos, que te diera unas gráficas de los que estaba cogiendo y salía un pulpito así majito, muy simpático, que se ponía contento cuando capturaba este tipo de paquetes, o te avisaba cuando estaban haciendo un ataque de SAUT, que sirve para que todo el rato tu ordenador está dando ese tipo de paquetes. Entonces, de seguridad también podemos hablar porque conocemos, al final, el maker es lo que dice Juan, sí. que al final, Obi-Juan, que el ser maker es un poco hacker, porque tú quieres saber cómo funcionan las cosas. Y si sabes cómo funcionan las cosas, pues está bien porque puedes además ayudar a concienciar a las personas cómo tienen que utilizar claves más largas dentro de los wifis o sí, cómo protegerlo. Exacto, para protegerlo. O sea, no para hacer el mal, sino para hacer el bien. Sí. Si sabes las posibilidades que hay para romper una clave, pues sabes cómo protegerla más. Bueno, Galileo, pues yo creo que como introducción y presentación está bien. Vamos a seguir trabajando en traer temas que creemos interesantes. Y nada, intentaremos publicar con una frecuencia de, más o menos en principio, hemos acordado hacer un capítulo al mes, tampoco para no pillarnos los dedos y que este proyecto, tenga posibilidades de prolongarse en el tiempo. Y nada, pues eso. Feedback. Necesitamos feedback. Sí. El que nos comentéis qué os parece, qué queréis que hablemos más, dudas que podáis tener. Por cierto, la dirección donde consultar los capítulos del podcast, donde hacer comentarios, es, lo tenemos en nuestro dominio, se llama podcast.senosva.com. podcast.senosva.com, lo pondremos en las notas también. Y luego estamos en iVoox, estamos en Apple Podcast, estamos también en Spotify. Estaremos, no estamos en YouTube todavía. No estamos publicando en YouTube. Pero bueno, estamos en las plataformas de podcast más conocidas, estamos en todas. Los comentarios, pues nos los podéis dejar si en senosva.com creo que tenéis que tener una cuenta de Fediverso. También hablaremos de Fediverso. No tengo. Pero si no, que no lo dejen en iVoox, por ejemplo. Si no, en iVoox es un buen sitio para dejar feedback. En Spotify creo que podéis dejar feedback, pero no podemos responder, con lo cual no es tan atractivo. Pero responderemos por aquí. ¿Vale? Sí. Sí, proponednos temas. Eso es vamos, nos va a gustar mucho, nos gustaría que propusierais algún tema, algo de lo que queréis que hablemos. Y bueno, no sé si tienes algo más que añadir. Gracias por escucharnos y nada, que eso, feedback, que nos contéis y así podemos aportar nuestra experiencia y conocimiento y hacerlo ameno si podemos. E intentaremos que no se nos vaya de las manos. Difícil, muy difícil. Bueno, chao. Chao, gracias. Hasta luego.